Amigos de Tabasco Radio, qué gusto saludarles y a toda la multiplataforma de Grupo Cantón. Vamos a platicar en los próximos minutos y le agradecemos mucho con Lenia Batres Guadarrama, ministra y candidata a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ministra, qué gusto poderla tener en Tabasco. Mucho gusto de estar acá con ustedes. Ministra, bueno, pues acá en nuestro estado, un estado muy combativo, muy fuerte, que siempre está generando mucho contenido a nivel nacional, pues está preocupado por el tema de la impartición de la justicia, no de ahora, sino de hace rato, la lentitud en los procesos. ¿Cómo está, candidata? Explíquele a la audiencia de la multiplataforma de Grupo Cantón, ¿cómo está el sistema, el Poder Judicial en nuestro país, así, de manera muy clara y precisa? Pues yo creo que su principal característica en este momento es que se ha extralimitado en sus facultades, que incluso podríamos decir que ha sido abusivo. Y yo sostengo eso porque pues no solamente ha sido un balance con los otros poderes, se dice que los poderes o que existe la división de poderes como un sistema de frenos y contrapesos, y lo que es un hecho es que el Poder Judicial es un poder mucho más poderoso que los otros. El Poder Judicial controla al Poder Legislativo porque puede invalidar leyes completas, declarándolas inconstitucionales. Controla al Poder Ejecutivo porque puede invalidar los actos de la presidenta misma de la República, cualquier acto ejecutivo, cualquier acto de los secretarios de Estado, de los directores de empresas paraestatales, de las empresas públicas. El Poder Judicial es un poder muy poderoso, es un poder muy fuerte que, por supuesto, igual que en cualquier otro de los poderes, si se extralimita, si se brinca los límites de la ley y de la propia Constitución, pues termina siendo un poder arbitrario o cuasi dictatorial. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a atribuírselo porque nada más se pensaba antes que podía haber dictaduras de los poderes ejecutivos, pero los poderes judiciales también pueden ser tiránicos. Y lo que hemos tenido en nuestro país en los últimos años es un poder judicial bastante tiránico porque ha funcionado arbitrariamente, no sujeto a los límites de la ley. Esa es una principal característica que podríamos decir en este momento del Poder Judicial de la Federación. Se ha violentado varios artículos de nuestra Constitución, cuando pues no acata los límites de las remuneraciones, cuando no acata disposiciones presupuestarias, obligaciones de racionalización de los recursos públicos, cuando se asigna privilegios que no están en ninguna ley para ninguna persona servidora pública. También desacata la Constitución cuando no respeta la supremacía constitucional y en las acciones de inconstitucionalidad otorga, por ejemplo, suspensiones, no verifica o no declara la inconstitucionalidad de leyes que contravienen la Constitución, sino las que la propia Corte decide invalidar, aunque no contravengan la Constitución, lo cual no le da ninguna facultad, ninguna ley, pero lo venimos haciendo constantemente. Es más, ya la Corte pone por encima sus jurisprudencias que la Constitución misma. Suceden muchas irregularidades en el funcionamiento del Poder Judicial. No se diga estos amparos, fíjense, a estas fechas ya en la Constitución se puso expresamente que no puede admitirse amparos contra reformas constitucionales y tenemos que hay muchísimos juicios todavía que los jueces de amparo no han querido sobreseer contra la reforma constitucional al Poder Judicial. Entonces es cuento de no acabar con este Poder Judicial y creo que la parte más importante que busca y que resuelve la reforma tiene que ver con estos frenos, con estos límites, con este
devolverle a la Constitución su supremacía a través del sometimiento del Poder Judicial, no a los otros poderes, sino a la Constitución misma. Dos temas importantes, ministra, que la gente lo sabe y lo siente a nivel de territorio. La corrupción ha castigado mucho al sistema judicial este tema. ¿Qué opinas sobre esto? Sí, bueno, aparte tenemos problemas que yo diría, si no son endémicos, pues son también parte de los propios excesos de no acatar la ley. El asunto es que justamente es producto de ese no acatamiento muchos intereses económicos. Tenemos un problema muy fuerte que se ha hecho público. El Poder Judicial generó un nepotismo exacerbado porque permitió primero que la contratación del personal se hiciera casi exclusivamente a través de jueces y magistrados, y permitió que esos jueces y esos magistrados contrataran directamente familiares, y entonces tenemos un poder judicial de cerca de 55,000 personas, y cerca de la mitad de ese poder judicial son familiares. Y estamos hablando de un tema gravísimo, incluso de familias con más de 65 integrantes en el Poder Judicial, lo cual cerró muchísimo el Poder Judicial, pero creo que su parte más grave es que consolidó redes de tráfico de influencias, porque justamente esta forma nepótica de funcionamiento trajo que pues bueno, esto es incluso está muy conocido, que los jueces estén intercambiando favores como si se tratara de hechos negociables, una sentencia, y entonces se piden que se resuelva tal cosa de esta forma y se devuelve después el favor de otra forma, y se hace, y esas son parte de las cadenas del tráfico de influencias. ¿Por qué sucede esto? Bueno, casi siempre por interés, obviamente que personal para el juez, y esos intereses suelen ser materiales y suelen ser absolutamente metálicos, es decir, tienen dinero de por medio. No puede pensarse de otra forma. Entonces, sí hay una construcción ya muy hecha de corrupción que, por supuesto, tiene que romperse. Y yo creo que parte de la elección que justamente va a modificar esas redes, las rompe en el momento que se eligen y entran con la legitimidad que proviene del voto popular y no del nombramiento de apoyo que alguien hizo a esa persona, pues creo que se rompe toda esta grandísima y yo diría pues muy corrupta cadena de tráfico. Muy amplia y profunda. El tema, ministra, de la no austeridad, usted ha venido comentando en las últimas semanas, bueno, pues casos muy sonados, altos salarios que perduran y han permeado en el Poder Judicial, ¿no? Sí. Hasta el año pasado un ministro estaba recibiendo 595,000 pesos al mes. Afortunadamente ya en 2025, por primera vez en 15 años, y después de estar insistiendo un año entero, los ministros votaron en favor de un presupuesto que disminuyó la parte del sueldo, y por primera vez en 15 años el sueldo del ministro es el mismo que el de la presidenta de la República. Ahí ya tenemos un gran avance. Hay un avance, todavía no es suficiente porque no han querido disminuir las prestaciones. Sí. Entonces hay un seguro de gastos médicos mayores, carísimo, hay un seguro de separación individualizada que le cuesta a la Corte más de 350,000 pesos al año, hay un pago de riesgo de 415,000 pesos al año, se le da a los ministros 85,000 pesos para comida por encima de su sueldo. Son parte de los apoyos que yo creo que son totalmente injustificados, que siguen generando muchos privilegios. Esto no se eliminó, okay. O sea, se eliminó la parte del sueldo. Sigue habiendo pues estos seguros que no solamente contravienen el monto de la remuneración, sino que además están prohibidos ya por la Ley Federal de Austeridad Republicana, y el Poder Judicial no ha querido suprimir. ¿Y hay todavía empleados en
en el Poder Judicial que están ganando todavía más que la presidenta de la República, pues, ¿no? es que son los jueces, los magistrados, los ministros y los directores generales y los directores de área y los secretarios de estudio y cuenta de la Corte y los subdirectores, desde en la estructura jerárquica de la burocracia de la Suprema Corte, desde el cargo de subdirector, ganan más que la presidenta de la República. O sea, nosotros contamos 2.377 servidores públicos el año pasado que ganaban más que la presidenta de la República. Y esto, bueno, pues nos lleva a la reflexión de lo que viene el 1 de junio, este cambio del sistema judicial, y que, bueno, pues la ciudadanía se está preparando para ir a emitir su voto. ¿Cómo podemos esperar que después de este proceso del 1 de junio tengamos un renovado sistema judicial mexicano? Yo creo que sí, yo creo que ya empezaron a verse algunos cambios, algunas transformaciones importantes. Los jueces salieron de sus juzgados, de sus oficinas, están hablando con la gente, eso es muy importante, porque el diálogo transforma también las percepciones. El hecho mismo de darle valor al ciudadano como pues digo, valor en el diálogo, valor para hablar con él, es también darle crédito de que es una persona pensante y que además estamos sujetos a su propio escrutinio. Yo creo que la democracia tiene esa virtud automática que nos pone ante un mostrador, nos pone ante un reflector muy fuerte que en el que enfrente está la ciudadanía. Entonces, nuestros actos se observan, no los hacemos a escondidas, ni tenemos ya la posibilidad de ampararnos en sesiones secretas en las que nadie se va a enterar que se resuelve para resolver lo que se nos antoje, aunque no nos asista ni el derecho, ni la lógica, ni la ética, ¿verdad? Entonces creo que esa parte ya empezó a modificarse. Hay otra parte que también se está modificando, que es esto que están haciendo ahora los jueces. Es muy simpático de estar grabando videos en las redes sociales, en los que explican el ejercicio de derechos. Se volvió algo incluso hasta didáctico para la población. Entonces las campañas son hasta un pretexto para explicar, en caso de que tengas una enfermedad, tienes que acudir a quién sabe quién, enfermedad del trabajo, pues reportarlo a qué comisión de tu sindicato, de tu centro laboral, etcétera, etcétera. Me ha parecido a mí muy interesante y creo que es muy virtuoso porque eso quiere decir que los jueces y los abogados, bueno, los jueces en este caso, podemos expresarnos de manera inteligible, claro, es decir, más sencilla. Pues no es necesario que estemos utilizando palabras rimbombantes que nadie entienda, porque pues eso sirve nada más para la soberbia, no sirve para comunicar el derecho. Entonces nos obliga a ser más sencillos, claro, en el lenguaje jurídico, y eso nos da humildad también. Creo que ya va generándose todo eso como parte de la misma reforma judicial. En esta visita que tiene a Tabasco, ministra Lenia Batres, ¿qué le ha dicho a los tabasqueños? ¿Qué le están preguntando? ¿Qué le están diciendo? ¿Y qué le propondría a la gente que nos está viendo, nos está escuchando, pues para reformar esto, que son muchísimos problemas que tiene nuestro Poder Judicial? Yo tengo muchas propuestas, pero yo vine pues conformándolas en tres grandes grupos. Uno tiene que ver con el acceso a la justicia. Sí. Creo que es importantísimo en nuestro país. Una muy pequeña parte de la población tiene acceso a la justicia. Y es más, la mayor parte de los juicios se refieren a una pequeñísima parte de la población, que es la que puede contratar abogados y que es la que somete absolutamente todo lo que no le gusta a juicio. Entonces, esa es una pequeñísima parte de la población. Y la gran mayoría de la población, aunque tenga muchísimos problemas que solamente puede resolver en un juzgado, se espera mucho
Hay familias que se esperan 2, 3 generaciones para intentar resolver un juicio sucesorio o para interponer un juicio sucesorio que pueda aclarar a qué familiar se le queda qué parte de una misma propiedad, y en el camino se pelean, se destazan, se corren, se lastiman, pero ya que tienen dinero o tienen un mínimo acuerdo, interponen el juicio. Entonces pasa mucho eso, que la gente no acude a la justicia porque cuando tiene necesidad, sino cuando tiene dinero. Y eso yo creo que tiene que modificarse, tiene que ver con este no acceso a la justicia que hay. Es un poder para los ricos en nuestro país, es un poder para los ricos. Tenemos que convertirlo en un poder público que dé un servicio público al que tengamos acceso absolutamente todas las personas que tengan necesidad de interponer o más bien de resolver un problema en un juicio. Ese es un gran tema. Otro gran tema pues es que el Poder Judicial contribuya al incremento de la justicia social. Nosotros no podemos resolver como Poder Judicial todos los problemas de la desigualdad social, por supuesto, porque no distribuye ni el presupuesto ni tiene las grandes herramientas para contribuir a esos grandes problemas de pobreza que tiene nuestro país. Sin embargo, sí tiene varios instrumentos que pueden coadyuvar. Uno de ellos pues son los criterios que determina para el acceso, por lo menos para los jueces, cuando revisan juicios en materia de educación, de salud, de vivienda, de medio ambiente, de acceso al agua o de derecho humano al agua. Todos esos que son derechos sociales, lo que hacen los jueces es lo reciben, nadie acredita el interés legítimo, lo desechan de inmediato. Bueno, necesitamos un poder judicial que ayude a que si alguien se queja de que no tiene acceso al agua, pues vea cómo le ayuda a generar criterios. Si no le puede resolver el problema en ese momento porque no puede construir infraestructura, bueno, sí puede por lo menos ordenarle y dar seguimiento a la autoridad. Si la autoridad no ha emitido ni siquiera un plan hídrico que tenía obligación de hacer, bueno, pues por lo menos garantizarlo y garantizar que dice nuestra Constitución que los derechos deben ejercerse o garantizarse de manera progresiva. Bueno, que garantice esa progresividad, que si ya se está invirtiendo una cantidad determinada en infraestructura hidráulica al año, que la siguiente administración municipal no deje de invertir en esa infraestructura hidráulica, no se abandone y por lo tanto no dejen pasar muchísimos años antes de que crezca y se desborde un municipio para invertir en el agua que era indispensable garantizar a una población, por ejemplo. Pero estoy hablando de incluso mecánicas que ni siquiera se han llegado a formular en el Poder Judicial. Simple y llanamente desechan todo lo que tiene que ver con derechos sociales. Se pone en la Constitución que todos los estudiantes tienen derecho a la educación pública gratuita de todos los niveles. Se puso ya en la Constitución desde 2019 y se dijo que se iba a garantizar que sucediera progresivamente, y llegan las demandas de estudiantes de licenciatura quejándose de que se les sigue cobrando tanto colegiaturas o cuotas o pagos tremendos cuando se quieren titular, y lo que hace el Poder Judicial es desechamos todo. Entonces, yo creo que deberíamos estar obligados como Poder Judicial a generar criterios que coadyuven también a ese cumplimiento progresivo de los derechos sociales. Y creo que ayudaríamos, si no a resolver el problema de la desigualdad social en su conjunto, sí a resolver problemas de justicia individual, pero que tienen relación con los problemas de la desigualdad social en nuestro país. Ministra, estamos terminando esta conversación. Viene este proceso judicial inédito para nuestra ciudadanía. ¿Cómo invitaría a los tabasqueños a que el 1 de junio fueran a las urnas? Vimos por ahí hace un rato en sus redes sociales, 03 es el número. Sí, por supuesto. Estamos invitando a la ciudadanía a que no desaprovechemos este proceso histórico. Tenemos la oportunidad de convertir al Poder Judicial en un poder al servicio del pueblo mexicano. Aprovechémoslo, es ahora.
y además vamos a dar una muestra, un ejemplo al mundo extraordinario de democracia y de democracia en un tema en el que se sigue debatiendo si la democracia es positiva. Entonces tenemos un reto ahí pues muy importante. Claro que la democracia es positiva y tenemos esta oportunidad de volverlo a demostrar a los siempre incrédulos de la democracia. Y por supuesto, pues yo invito a las y los ciudadanos a que este 1 Tabasco de junio es muy participativo, voten por la fórmula 03 en la boleta morada. Boleta morada. Hay que estar muy pendientes, amigos de la audiencia. Bueno, pues ahí está 03 con la ministra Lenia Batres Guadarrama, a quien le agradecemos mucho que nos haya regalado estos minutos. Trae una agenda muy amplia en Tabasco. Felicidades y éxito. Muchas gracias. Gracias. Seguimos con más, no se vayan.